buenas tardes. Estamos nuevamente en nuestro ciclo de Vamos a Sumar junto con el Territorio Digital, este ciclo de conversaciones que venimos generando junto a Techo, Familia Bercomat y la Fundación Más Voces en relación a la difusión de una campaña de donaciones para nuestros grandes sumadores del NEA argentino, de Corrientes, de Chaco y de Misiones, todos proyectos que fueron premiados y reconocidos por Vamos a Sumar en estos años y que ahora en esta coyuntura de crisis sanitaria tan particular, desarrollamos esta campaña de donaciones justamente para darles una mano desde donde puede Vamos a Sumar en este momento. Así que dentro de este contexto generamos este ciclo y hoy tenemos un invitado que fue orador en el Vamos a Sumar de Corrientes de 2018 y vamos a hablar sobre economía y sobre una teoría de redistribución de riqueza que viene desarrollando hace un tiempo, y también sobre tecnologías y herramientas que pueden ayudar a que esto sea posible y no una utopía y un sueño como lo fue hace muchos años y que ahora tiene otro tipo de sustento y posibilidad. Así que le doy la bienvenida a Alejandro Sebrugin, que siempre voy a pronunciar mal su apellido. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Pablo, querido? ¿Todo bien? Pronuncialo vos el apellido, así no lo pronuncio mal de vuelta. Dale, Sebrugin. Sebrugin, ahí va. Sí. Bueno, Alejandro Sebrugin, Alejandro es graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y es creador de una teoría llamada teoría PHI, o economía de los propósitos, así que sobre eso vamos a hablar. Ale, para empezar nuestra conversación, primer disparador. En este contexto de crisis, coronavirus global y toda esta situación que estamos atravesando, entiendo que algo de lo que vos venís trabajando con esta mirada de achicar la brecha de desigualdades y demás, toma una dimensión en este momento muy particular y muy interesante. Contame un poco cómo estás pensando este momento en función al trabajo que venís haciendo, como para disparar el tema. Sí, mira, me parece que estos son justo momentos donde hay que repensar la forma en que hacemos las cosas, ¿no? Estos momentos de parate obligados, ¿no? Por cuestiones que, bueno, hay muchas discusiones en el tapete sobre qué pasan esas cosas, pero me parece que son momentos justamente para replantearnos cómo queremos vivir, ¿no? De qué forma queremos vivir como comunidad, y yo diría como sociedad global, ¿no? Porque vemos cómo justamente, como dice el dicho, ese aleteo de una mariposa, quizás en un país remoto y lejano, nos impacta, ¿no? Y eso fue lo que pasó con el virus, ¿no? Entonces, entender que formamos parte de un ecosistema donde nosotros somos solamente una parte integrante, ¿no? Con un gran poder de transformarlo para bien o para mal, con lo cual lo que tenemos nosotros, en vez de tratar de vivir de forma individual y quizás con grandes cuestiones materiales, tenemos una gran responsabilidad en realidad, una gran responsabilidad de cuidado con el otro o con la otra persona, y de cuidado con todo nuestro entorno. Entonces, a mí lo que me pasa, por lo menos en estos momentos y con gente que hablo, que es un momento para replantearnos inclusive nuestro sistema socioeconómico, cuáles son nuestros verdaderos objetivos como comunidad global, ¿no? Empezar una conversación nueva, donde pongamos en la balanza cuáles son los propósitos, los objetivos que tenemos como especie, que es una conversación que nunca nos hemos dado porque no hemos podido evolucionar justamente hacia ese concepto. Estos días releía, porque estoy justo haciendo un trabajo para el Consejo Profesional de Ciencias Económicas sobre sustentabilidad, y leía un artículo que escribió John Maynard Keynes en 1930, ¿no? Unos ensayos
que se compilaron en forma de libro, y en el último decía y hablaba acerca de cuál sería el futuro de nuestros nietos, ¿no? Y él pensaba el mundo desde 1930 en 100 años, que sería en el 2030, y un poco conectado con esos objetivos del desarrollo sostenible que viene planteando la ONU hace tanto tiempo, ¿no? Que es la Agenda de 2030. Y él decía que para el 2030, por el avance de la automatización, en esa época él todavía no conocía que existía la inteligencia artificial y un montón de cuestiones, pero él decía que por la propia eficiencia del capitalismo íbamos a llegar a un momento de tal automatización donde el ser humano iba a poder romper la barrera biológica más grande que podía tener el ser humano y cualquier otra especie, y que era el problema económico, ¿no? Y cuando él hablaba del problema económico, se refería a la restricción hacia las necesidades básicas, el poder proveernos todos y todas de esas necesidades básicas. Y entonces él decía que para el 2030 íbamos a poder romper esa barrera, yo creo que ya la hemos roto hace tiempo, pero que iba a venir un problema peor, un problema mucho mayor, y que era encontrar los propósitos en la vida, ¿no? Que él decía que la mayoría de la población le iba a costar mucho encontrar el propósito porque nuestro sistema educativo y nuestra cultura nos impulsa solo a pensar en el trabajo como centro de nuestras vidas, y el trabajo como lo venimos entendiendo hasta el día de hoy, ¿no? Algo que son como algo forzado, como algo que hay que hacer porque necesitamos comer y proveernos de lo mínimo para vivir decentemente. Entonces íbamos a tener un gran crack, íbamos a tener que reformular nuestro sistema educativo, reformular un montón de cuestiones, porque íbamos de pronto a encontrarnos con mucho tiempo libre y nos iba a faltar algo. Entonces, me pareció súper interesante porque si bien hoy estamos viviendo muchas penurias, la mitad de la población mundial vive en pobreza o en pobreza extrema, la mitad de la población, y tenemos una riqueza material como quizás nunca la vio y nunca la experimentó la humanidad. Entonces, me parece que el desafío para lograr esa visión que tenía Keynes para el 2030, y estamos a 10 años, es justamente eso, pensar cómo redistribuimos mejor la riqueza, cómo la construimos mejor para no seguir destruyendo nuestro planeta, y cómo podemos pasar esa siguiente etapa evolutiva de decir, bueno, ¿dónde están nuestros propósitos? ¿Qué es lo que nos une como humanidad? Un poco, esa es como mi primera reflexión. Y Ale, en este momento yo comparto, digamos, un momento de muchísimo replanteo, de muchísima reflexión desde muchos puntos de vista, y obviamente pareciera que el coronavirus también es un catalizador de todo eso, ¿no? Como son todas un montón de cosas que vienen pasando y vienen flotando alrededor nuestro y venimos pensando, pero bueno, quizás algún día, y este catalizador pareciera que acelera un montón de procesos, ahí me sumo a lo que vos estás diciendo. Yo también tengo esa sensación, digamos, que se están acelerando un montón de procesos, y me parece súper interesante esto que comentás donde la desigualdad o esta brecha económica parecería ser uno de los puntos más neurálgicos de este replanteo. Primero por cómo afecta este virus a distintos estratos de la población y de qué manera, y por otro lado porque nos damos cuenta que de acá salimos juntos o no salimos en algún sentido. Entonces me interesa mucho en estas conversaciones tener esta posibilidad de escuchar personas que ya vienen trabajando sobre estos temas y que estos catalizadores como que aceleran un poco los procesos. Y me da la sensación de que para el trabajo que vos venís haciendo, algo de esto va a pasar o viene pasando, y me gustaría conocer un poco más de tu trabajo y de esta propuesta que venís haciendo. Seguro. Sí, yo creo que a partir mi saber también tiene que ver con la tecnología, ¿no? Desde muy pequeño empecé a programar y siempre me gustó el tema de la computación y de buscar eso, ¿no? Inclusive me gusta mucho el pensamiento hacker en el sentido de ver cómo funcionan las cosas y tratar de ver si a uno le parece que no funcionan bien,
encontrarle el problema, ¿no? ¿Cuál es el eje de por qué algo funciona mal, ¿no? Y un poco me fui dedicando con el saber de economía y de negocios que estudié en la universidad, de tratar de encontrar justamente cuál era la falla, de por qué se redistribuía mal la riqueza, ¿no? Tratar de encontrar, por lo menos a mí no me satisfizo ninguna de las explicaciones que encontré en la universidad o inclusive a través de mi trabajo con Economía FI, esta nueva teoría del valor, que además está buenísimo, Pablo, porque a partir de mucha gente, como la que me está escuchando hoy, se me fue acercando y diciéndome, bueno, queremos hacer algo con esto que vos decís, Alejandro, con esta teoría, y se formó un movimiento, ¿no es? Y se formó un movimiento global, ¿no? En enero de 2019, así que fíjate cómo se van acelerando las cosas y la gente realmente quiere participar, quiere tomar ese rol activo de ciudadanía, ¿no? Yo creo que nos pasó que en los últimos, no sé, 50, 60 años, nos empujaron mucho a un rol inactivo, a un rol pasivo de ciudadanía, a un rol de individuo, ¿no? El individuo es aquel que no se mete con la cosa pública, el individuo es aquel que espera que le sirvan, ¿no? Que el Estado le sirva o que algo le sirva, y no se mete con eso más allá de votar cada 2, 4 años y pagar sus impuestos. Y la verdad es que no está bueno eso. El rol activo, el ser ciudadano, tiene que ver con meterse con la cosa pública, que la cosa pública es lo que somos como sociedad. Entonces, tenemos un rol ahí, todos y todas, de activar y de participar, y me parece que eso es algo que tenemos que empezar a retomar. Por supuesto, la mayoría pasamos penurias, nosotros la verdad que somos privilegiados, ¿no? Pero aquellos que pasan penurias y que necesitan trabajar y por ahí trabajar en relación de dependencia o trabajar 12, 15, 20 horas por día muchas veces, inclusive emprendedores, ¿no? Que tienen su propio emprendimiento y están todo el día ahí metidos. Entonces, ver cómo nosotros podemos articular eso. Y bueno, un poco lo que te decía, el movimiento se formó por una cuestión de las personas que querían aprender cómo podían hacer esto y meterse y hacer esos nuevos proyectos que nos permitan realmente funcionar de otra manera. Y al día de hoy, de enero del 2019, ya estamos en 8 países, en 16 ciudades, con más de 40 personas que están con su actividad diaria pensando en esta sintonía y contagiando a otros y haciendo proyectos transformadores. Entonces veo que no solo que el COVID-19 disparó eso, sino que ya veo hace prácticamente, yo empecé con esto en el 2016 y la teoría la empecé a hacer en el 2012, ¿no? Son cosas que no se arman muy rápido. Pero empiezo a ver una gran actividad en ese sentido y una aceleración, porque el complemento, digamos, de esta idea económica tiene que ver con la tecnología y tiene que ver con tecnologías que tienen la capacidad de crecer exponencialmente, ¿no? O sea, que crecen de forma geométrica, no lineal, no aritmética. Entonces, al comprender cómo funcionan estas tecnologías y al saber aplicarlas para lo que uno las quiere aplicar, tenemos la posibilidad de transformar la forma en que vivimos o realmente enfocarnos en esos problemas y cambiarlos en un par de años. Realmente tenemos hoy esa posibilidad. Entonces, estas nuevas tecnologías, como por ejemplo es la blockchain, ¿no? La blockchain es la tecnología que está detrás de la criptomoneda Bitcoin, ¿no? Y que después, gracias a la esencia de estas nuevas tecnologías que son descentralizadas, Pablo, la verdad que una tecnología descentralizada que permite desconcentrar el poder, que permite generar una horizontalidad y transversalidad en todos los seres humanos, es decir, que todos los seres humanos somos igual de necesarios para hacer un trabajo, para llevar adelante un proyecto, y que la redistribución, el resultado de esa riqueza que se genera también se reparte por igual, es algo que nunca existió en nuestra humanidad. Son tecnologías que nos permiten pensar un mundo que realmente sea horizontal y de iguales, y salir de una lógica que tiene miles de años y tiene que ver con una verticalidad. Si nos ponemos a pensar cómo se construyen los negocios y las palabras que se utilizan y las herramientas que hay, en general todo eso viene de la estrategia, ¿no? El estrategión que existía en Atenas, y todo tiene que ver con la guerra, tiene que ver con una formación militar que es verticalista, ¿no? Entonces siempre tendemos a acumular el poder
en una cabeza que es la que decide la estrategia y los soldados que la implementan. Entonces, toda nuestra formación tiene que ver con eso. Entonces, estas nuevas tecnologías, cuando yo descubrí el Bitcoin, allá por el año 2011 más o menos, ¿no? Es una tecnología que surgió en el 2008 en formato de idea, y en el 2009 se empezó a implementar, ¿no? Empezó a ponerse en práctica. Y dije, bueno, qué interesante, es una tecnología que nos iguala, que nos conecta, que nos permite manejarnos en el mundo virtual o digital a través de nuestros celulares de forma segura, y no necesitamos intermediarios, ¿no? Cada vez que tenemos un intermediario en la economía, se empiezan a generar desigualdades, ¿no? Si bien son necesarios, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, transportar la comida del campo a la ciudad para que la gente se alimente, ¿no? O, como un ejemplo, necesitamos, por ejemplo, tener un escribano que valide que realmente, si vos, Pablo, y yo firmamos un contrato, que valide, dé fe de que realmente tuvimos esa actitud, esas ganas de ponernos de acuerdo en algo. Hoy todo eso lo podemos hacer a través de la matemática y de la criptografía, que es un poco utilizar la matemática para asegurar la transferencia de información en el mundo virtual, ¿no? Para asegurar un acuerdo. Entonces, a partir de todo eso, me parece que están dadas las condiciones, Pablo, de ponernos a pensar y a implementar un sistema diferente donde la redistribución de la riqueza ya se dé antes de empezar y no después, ¿no? Fíjate que el problema que hoy tenemos, y para cerrar un poco el concepto, es que nosotros el dinero lo emitimos desde entidades ideales, como son los bancos, para que se metan en el sistema, en el mercado, a partir de generar algún tipo de producto o servicio, ¿no? A partir de las empresas, y que luego las personas se empleen, o si tenés suerte, haces una empresa que consiga el dinero, o te empleás en una empresa que ya exista para hacerte del dinero como persona. Las empresas y las personas pagan un impuesto, y después con el impuesto, ante las desigualdades o las externalidades que se generan en el mercado, tratamos de paliar todos esos problemas y de entregarle el dinero a aquellas personas que no tienen la suerte de emplearse o tienen un trabajo precario, un trabajo vulnerable. ¿Por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no sale el dinero desde las personas y luego las personas le dan el dinero a las empresas para financiarlas, ¿no? Entonces, estamos funcionando de una manera contraria a lo que indica la lógica. Entonces, bueno, a partir de estas tecnologías y de lo que plantea Economía FI, podemos empezar a redistribuirlo, porque podemos empezar a generar el dinero a partir de las personas y no al revés. Ahora, Ale, una pregunta que me hago, y también habiendo escuchado bastantes personas hablando del mundo cripto y cierta mirada especulativa también sobre el mundo cripto, es, hay personas que están viendo el mundo cripto como un lugar para atesorar o para conservar riqueza y demás, y hay otras personas que están viendo el mundo blockchain y cripto como una revolución en la manera de construir valor, digamos, y siento que quizás estos dos puntos no están tan lejos, pero siento que son ideas un poco diferentes, y una de las cosas que me resulta muy interesante y que quiero entender mejor es esta teoría FI que vos traes con el uso de esta tecnología para que realmente exista una redistribución de riqueza y no sea una teoría bonita para compartir, ¿no? Entonces, contame yendo al grano, cómo funcionaría si la economía estuviese regida por eso, ¿no? Sí, básicamente el problema que yo encontré es cómo se emite el dinero, ¿no? Un poco lo que te estaba diciendo antes. Entonces, lo que propone Economía FI es que la verdadera naturaleza del dinero tiene que ver con que es un contrato social, con que es un acuerdo que tenemos como personas a algo que le damos valor. El dinero, el respaldo del dinero, que siempre estuvo en discusión a lo largo de la historia económica, tiene que ver con los propósitos, tiene que ver con los propósitos que tenemos como comunidad. En realidad, la emisión monetaria tiene que ver con emitirle un certificado a alguien que hizo algo de valor, previo al mercado. Estamos hablando antes de emitir el dinero, ¿no? Entonces, lo que hace Economía FI es plantear una nueva esfera de valor
que tiene que ver con los intangibles, que tiene que ver con los propósitos que tenemos como humanidad. Te doy ejemplos, como puede ser, por ejemplo, la educación. Por el error de concepto que tuvo la ciencia económica por tantos años, la educación siempre está en discusión si es pública o privada. De hecho, tenemos escuelas públicas, que las pagamos todos con los impuestos, y escuelas privadas que la gente que tiene más dinero que otras y le sobra, tiene un excedente, puede pagar esa educación. Bueno, lo que plantea Economía FI es que en realidad la educación es un valor que está antes del mercado, que no tiene que ver con el mercado, que es un valor tan grande para toda la humanidad que no nos podemos dar el lujo de que ni siquiera una sola persona deje de estudiar, deje de aprender, inclusive a lo largo de toda su vida. Son valores y trabajos, pongámoslos como trabajo, no como una ocupación, es decir, evolucionamos el concepto de trabajo hacia ocupaciones que tienen que ver con algo que nos motiva, nos gusta, ¿no? Podés estudiar y aprender lo que a ti te guste. Entonces, son ocupaciones que nos motivan y son propósitos tan grandes para la humanidad que realmente son merecedores de emitir un dinero para el que lo hace por ello. Son entonces acuerdos que tenemos como la sociedad. Puede ser la justicia, puede ser la democracia, puede ser la salud. Bueno, hay un montón de valores que tenemos que empezar a encontrar, ¿no? Que nos ponemos de acuerdo que es tan importante. Entonces, Economía FI lo que hace, utilizando la blockchain, es generar lo que se llama pruebas de trabajo. La prueba de trabajo es algo que trajo el Bitcoin y tiene que ver con un hecho de valor que un ser humano hace. Entonces, la prueba de trabajo tiene que ver con cómo lo comprobamos para que nadie lo falsee. Con lo cual, a partir de ahí, he estado trabajando, y hay monedas que otra gente ha estado trabajando, que tiene que ver con estos valores, que tienen que ver, aunque sea con los objetivos del desarrollo sostenible, que son 17 de la ONU, que sí, ya hay criptomonedas que se consiguen y se generan por esto, por hacer esto. Por ejemplo, la Solar Coin. La Solar Coin es una moneda que existe, una criptomoneda del año 2014, la cual se obtiene porque alguien ponga un panel solar en su casa o en su empresa y genere su propia energía. Entonces, fíjate qué paradoja, no dejás de pagar la energía y por generarla para vos mismo, el sistema o la sociedad te damos un certificado, una moneda, por cada kilowatt hora que vos consumís y generás sustentablemente, y eso es una moneda que luego podés usarla en el mercado como método de pago. Lo que le falta a la SolarCoin obviamente es que más gente la conozca y la empiece a aceptar en sus comercios, pero una vez que esta rueda empieza a funcionar, se convierte de facto realmente en una moneda y sirve para cancelar y comprar bienes y servicios, ¿no? Yo mismo, con Economía FI, estamos trabajando en 3 monedas en este momento. Una moneda que apunta a la igualdad de género, que apunta a resolver el tema de la igualdad de género, o por lo menos ayudar a que se pueda empezar a resolver en algún tiempo. Otro que tiene que ver con la justicia, con la mediación, empezar a hacer la justicia desde otro punto de vista y aliviar también la carga que tiene la justicia pública para poder empezar a resolverlo entre nosotros con mediaciones. Y por otro lado, una moneda del aprendizaje, la Learning Coin, una moneda que nos sirva para aprender, ¿no? Entonces, realmente estamos viendo esto, y como bien vos decís, Pablo, tenés gente, la tecnología se puede usar para bien o para mal. Eso depende de nosotros y de nuestras cabezas, para qué la querramos usar. Yo cuento la historia de un beneficio muy grande que puede tener la humanidad utilizándola en este camino, pero por supuesto vas a tener gente que solamente la quiere usar para especular, para hacer lo que se llama trading, ¿no? Comprar y vender criptomonedas para sacar un beneficio económico para ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos de todo, lo mismo que ocurre con nuestra economía tradicional. También tenés gente que está en la bolsa comprando y vendiendo acciones para sacar un propio beneficio personal, sin importarle si realmente compra acciones de empresas que son sustentables o no, de empresas que hacen el bien o no. Eso siempre vamos a tener gente, pero yo creo que somos más las personas que queremos ese cambio, pero que hoy todavía no conocen cómo esto funciona, y bueno, las invito, a partir de lo que estamos hablando, a que aprendan más de esto y vean cómo lo pueden usar para eso. Contame, al final de la conversación vamos a dar algunos links para que vean un poco más de tu trabajo. Pero contame ahora más específicamente esta idea del número phi y qué implica en esta teoría que estás planteando. Buenísimo. Sí, el número phi básicamente es una proporción que existe en la naturaleza, se lo llama también número áureo o dorado, porque si uno lo empieza a estudiar,
esa proporción es algo que utiliza la naturaleza para equilibrar el funcionamiento de los cuerpos. Entonces, cuando vos ves, por ejemplo, está en el caparazón del Nautilus, que es como un molusco, ¿no? Y donde a partir de la proporción phi hace como unas cámaras donde mantiene el oxígeno y a partir de eso le permite vivir, ¿no? Lo tenemos nosotros en la proporción de nuestro cuerpo, entre la altura que tenemos total dividido la altura que tenemos hasta el ombligo. Todos, cuando hacemos esa división, más allá de que seamos más altos o más bajos, todo tiende a phi, lo tenemos en la nervadura de los árboles, en la forma que crece y cómo se van dividiendo los tallos. Bueno, realmente es maravilloso, y uno ahí ve cómo la matemática está inserta en la naturaleza y cómo pareciera que habría como un diseño, ¿no? O por lo menos la naturaleza se mueve en formas que busca siempre la mayor eficiencia y el mayor equilibrio. Entonces, yo lo que dije, al comprender phi dije, ¿por qué no se usa esto? ¿Por qué no lo usamos para equilibrar los flujos económicos, ¿no? Entonces, a partir de phi, nosotros lo que podemos hacer es, al poder emitir estas monedas, emitirlas en manos de las personas, y el tener miles, quizás millones de diferentes monedas por propósitos, nosotros esto, al estar en una emisión digital y en una emisión que es anónima, donde las billeteras realmente no conocemos quién las posee, podemos administrar la emisión de cada una de estas monedas a partir de phi. Podemos ver si una moneda tiene más fricción que la otra, o una moneda generó más acumulación riqueza que otra, y entonces podemos ir administrando cuánto emitimos a todos por igual, es decir, bajamos el premio de la emisión para todos por igual, más o menos de acuerdo a la fricción que cada una de estas monedas tiene en el mercado. Entonces, a partir de phi podemos equilibrar cosas como la riqueza, podemos equilibrar cosas como la inflación, y no necesitamos realmente estudiar o tener personas que son los economistas que decidan de esto, sino que vamos programando un algoritmo al cual le ponemos justamente qué tipo de objetivos tiene que tener para equilibrar la redistribución de la riqueza, equilibrar la inflación, equilibrar diferentes cosas. Por eso, entonces, un poco phi tiene que ver con esto, lo han utilizado desde Leonardo da Vinci, Luca Pacioli, justamente el padre de la contabilidad, ¿no? De la doble entrada, escribió todo un libro, todo un tratado acerca, que se llama De Divina Proporzione, ¿no? Era italiano, y él escribe en ese libro justamente un montón de propiedades y dónde encuentra phi, así que realmente es algo apasionante, Pablo, que además te puedo hablar horas. Sí, Pinchás del tema, pero bueno, los invito también a que investiguen porque es algo impresionante, maravilloso. Yo me acuerdo en mis épocas de estudiante de arquitectura, cuando estudiábamos el Partenón de Atenas. Exacto. Claramente es uno de los edificios paradigmáticos de la proporción áurea y demás. Ale, me preguntaba recién cuando conversabas, cuando dabas estos conceptos, ¿qué relación hay entre esto y esta idea del ingreso universal, del cual se está hablando tanto? Porque me da la sensación que el ingreso universal sigue teniendo como una mirada un poco asistencialista en algún sentido, y tu mirada parecería que más que asistencialista es solamente ese ingreso universal tiene valor en la medida que uno construye valor, ya sea estudiando, ya sea generando energías alternativas o demás. ¿Cómo es esta vinculación entre el ingreso universal y tu propuesta desde Economía Phi? Claro, sí, muy buena pregunta, Pablo. Es que nosotros vemos el valor al revés, de forma inversa. Por eso el ingreso universal en realidad es una respuesta al disvalor que genera nuestra sociedad con la mala distribución de la riqueza. Entonces, como yo explicaba antes, el dinero se crea para generar empresas que vendan bienes y servicios, y por eso tenemos cada vez mayor consumismo, porque no podemos frenar ese mecanismo y está generando un disvalor, porque ya las necesidades básicas las tenemos satisfechas, solamente que mal distribuidas, y empezamos a generar tecnología por el hecho de generar tecnología nada más, no soluciona ningún problema humano. Entonces, al cada vez automatizar más las empresas del mercado y que cada vez se necesite menos trabajo humano, empieza a surgir esta idea del ingreso básico universal como un asistencialismo para aquellos que no tienen lo que hacer,
porque no pueden trabajar, no es que no quieran, sino que no tienen mecanismos para lograrse el sustento. Entonces, es una visión también un poco negativa y de no inclusión de esas personas en los objetivos que tenemos como sociedad. Estás como diciendo que no pueden hacer nada útil, ¿no? Entonces, yo cambio ese concepto y en realidad la teoría de economía FI habla de un ingreso mínimo esperado. Cuando hablas de un ingreso mínimo esperado, es un ingreso que tenés por hacer algo, ¿no? Lógicamente, y cuando es esperado quiere decir que si no llegaste a ese ingreso, entonces los mecanismos automáticos del algoritmo se disparan para proveerte de esas monedas que te faltan. Pero cada uno tenemos algo para aportar a la sociedad. Todos nacemos con algo para aportar. Entonces, el problema es que no lo encontramos. El problema es que el sistema, por la lógica que tiene desarrollada, no te permite encontrarlo. Entonces, un poco economía FI, a partir de tener quizás miles o millones de monedas diferentes por propósitos hechas, va a permitir que una persona tenga 4, 5, 10 actividades en las cuales se siente identificado y puede aportar, porque no tiene que ver con la producción de un bien y servicio que se va a vender en un mercado, sino tiene que ver con la posibilidad de hacer propósitos entre todos que son objetivos humanos. Entonces, bajo esa mirada, el valor siempre es compartido, ¿no? Claro. Yo necesito generar un valor y otro lo va a convalidar, puede decir, bárbaro, este valor está bueno. Por ejemplo, si yo soy un maestro y ahora te estoy explicando algo, necesito del alumno. Si yo soy un maestro que no tengo alumnos, el valor no existe, porque es algo para mí ser, ¿no? Entonces, lo mismo si yo me educo, ¿no? Y me educo de forma autónoma, es decir, por ejemplo, leo un libro, a partir de leer un libro y de leer varios libros y ir encontrando lo que me gusta hacer, eso lo voy a volcar a la sociedad de alguna manera, porque me voy a expresar o con arte, me voy a expresar en una conversación como esta que estoy teniendo con vos. Acá en este momento estamos generando valor, Pablo, sin embargo, ninguno de los dos obtenemos un ingreso. Bueno, todas estas cosas es la que Economía FI permite monetizar. Entonces, a partir de eso, planteo que el valor es compartido y es 50 y 50. El emisor y el receptor, necesitamos de ambos, ¿no? Entonces, podemos empezar a generar este ingreso mínimo esperado, donde medimos la cantidad de riqueza generada en toda la sociedad y la dividimos por la cantidad de habitantes, y decimos, bueno, la verdad es que se necesitaría, cada uno tendría que acceder a este valor como mínimo, y si no accede, el sistema, a partir de forma inteligente de ver qué monedas tienen menos fricción, en ese momento se le emiten para que tenga un valor similar a todos, a partir de cada vez la mayor riqueza que empieza a circular en el sistema. Entonces, eso es un poco la visión que dice Economía FI. Para mí es una evolución del ingreso básico universal, porque el ingreso básico universal tiene estos problemas, ¿no? Como es algo que parece que te lo dan porque, bueno, no tenemos más remedio y lo sacan a partir de los impuestos, hay mucha gente que se pone un poco nerviosa y no le gusta que a partir de los impuestos le den impuesto a gente que no accede a un trabajo digno. Entonces, esta idea la podemos transformar a partir de lo que dice Economía FI, del ingreso mínimo esperado, donde cada uno es emisor de valor y todos somos receptores de ese valor. Claro. Ahora, desde una mirada temporal, ¿no? Porque por momentos yo te escucho y parece como muy utópico que todos nos pongamos de acuerdo en esto, pero por otro lado está todo ahí, está todo como efervescente. ¿Cómo la ves en términos temporales de aquí en adelante? Como para que estas cosas empiecen a tomar cuerpo. Mirá, esto que ocurrió con la pandemia es lo que se llama muchas veces en economía y en los negocios un cisne negro, ¿no? Una cosa que salió de la nada y que realmente generó una crisis humanitaria de tamaño que prácticamente no habíamos presenciado antes en la historia de la humanidad. Y yo creo que cada vez los cisnes negros, estas crisis humanitarias y que obviamente influyen en la economía y generan crisis económicas a nivel global, cada vez van a ser más frecuentes. Vos fijate que los incendios, por ejemplo, forestales, tanto en Estados Unidos como en Australia, como casos emblemáticos, cada año son más violentos, ¿no? Y tienen que ver con esto del cambio climático, tienen que ver con la acción del hombre en su entorno, ¿no? Y inclusive en la pandemia los números que han dado la NASA, por ejemplo,
u otras entidades que miden la calidad del aire en las diferentes ciudades, y se ha visto cómo a partir de la reducción de nuestra actividad económica ha mejorado hasta bueno, hay lugares donde el 10%, pero en otros lugares 30% y hasta un 60% en lugares como en India, en Nueva Delhi, la calidad del aire. Entonces esto muestra claramente que la contaminación, más allá de que haya cuestiones naturales en la Tierra para el cambio climático, digo, el ser humano realmente tiene una influencia enorme y puede cambiar eso. Entonces, a partir de esto que está pasando y de cada vez crisis más recurrentes a nivel global, acordate de la del 2008, que fue una crisis económica generada por nosotros mismos y por la ambición, la crisis que tenemos hoy, y nuevas crisis que van a venir, lamentablemente, lo tengo que decir, no es ni la primera ni la última. Me parece que vamos a tener que funcionar de otra manera, que no vamos a tener más remedio que hacer cosas como las que dice Economía FI, y muchas otras formas de economía, la economía del bien común, la economía sagrada. Digo, hay muchas nuevas economías que se fijan en la sostenibilidad y en la inclusión, que realmente son la respuesta a todo eso. Entonces, ya no podemos pensar que es una utopía porque la vamos a tener que implementar. Para mí, Pablo, te digo la verdad, es inexorable que esto pase, lo vamos a tener que hacer. Yo lo que quiero es que lo hagamos lo más rápido posible porque va a haber mucha menos gente que se va a sentir herida o que va a sufrir como hoy lo está sufriendo, ¿no? Entonces, por un lado lo veo que no es una utopía, quizás hace 6 años atrás, sí, a mí la verdad que me vapuleaban mucho cuando hablaba y me atacaban, inclusive había gente que me decía que era comunista y otra gente me decía que era libertario, ¿no? Que es totalmente lo contrario, ¿no? Porque depende un poco del prisma con la que uno mire cuando escucha esto, la sociedad y la forma en que ve la vida, ¿no? Pero me parece que ahora, como te decía, en los últimos 18 meses se ha acelerado mucho y me parece que a partir de la pandemia se va a acelerar mucho más. Y te digo la verdad, me está consultando mucha gente de ámbitos de gobierno, tanto en la Argentina como desde otros países. Veo que las Naciones Unidas realmente ha hecho, por ejemplo, hackatones, ¿no? Que tiene que ver con utilizar la tecnología con esta perspectiva humana, tratando de encontrar respuestas, cómo hacer los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Me parece que está pasando, me parece que estamos tomando conciencia, obviamente los cambios de conciencia llevan tiempo, pero me parece que es un cambio que podemos hacer desde las personas hacia arriba, o sea, desde abajo hacia arriba, pero también que va desde arriba hacia abajo. También hay gente que está en lugares de decisión que está tratando de ver cómo puede utilizar esto para mejorar y para hacer esto del bien común. Así que yo soy optimista, Pablo, siempre lo he sido, soy optimista y me parece que esto está cobrando vida y ya te digo, tenemos ya varios años de monedas que funcionan así, que es una cuestión nada más por ahí, o de legalizarlas, o de decir que pueden funcionar de forma complementaria al peso, al dólar, al euro, a la moneda que sea en cada país, y empezar a probarlas y dejar que la gente la use como medio de pago y empezar a ver cómo empieza a funcionar esto. Me parece que la tecnología está, que ya tenemos experimentos funcionando hace tiempo, y es una cuestión de empezar a tomar decisiones y pruebas pequeñas para que la gente empiece a adoptarlo e ir viendo cómo eso impacta en la economía. Mirá, para cerrar un poquito te doy un ejemplo de una moneda complementaria que se inventó después de la crisis de 1930, en 1932, que fue en un pequeño condado en Austria, que se llamaba Borgoli, perdón a los alemanes, a los austríacos, si no lo pronuncio también, a pesar de venir, una de mis raíces es alemana justamente, pero no sé hablar, pero el condado de Borgol implementó una moneda complementaria en el año 1932 que se llamó dinero libre o dinero gratuito, que era un dinero que se emitía sin un interés, es decir, no tenías que devolverlo, no generaba un interés, pero sí tenía una cuestión en medio, lo tenías que gastar. Si no lo gastabas en un mes, tenías que vos pagar un interés por no gastarlo, porque Silvio Gesell, que era un poco el de la teoría económica, que escribió un libro muy interesante, El orden económico natural, decía que el dinero tenía que circular, no se tenía justamente que acumular en pocas manos, ¿no? Un poco, él pensaba también en esa redistribución de la riqueza a partir de la circulación del dinero, y bueno, tuvo un éxito fenomenal. Después de la crisis del 30, como todos los sistemas seguían funcionando de la misma manera, había un gran desempleo. Sin embargo, el condado de Borgol, en un año,
15 meses logró bajar el desempleo un 25%. Fue una cosa espectacular. Y un montón de condados, tanto de Austria como de otras ciudades, empezaron a mirar a esta moneda, a ver cómo funcionaba, que tenías que poner una estampita en un papel pagando el interés. Bueno, era muy interesante. Y bueno, lo que pasó fue que el Banco Central Austríaco, ante el gran éxito de eso, puso un recurso de amparo en la justicia, en la Corte Suprema del país, y reclamó el derecho de la emisión, de la potestad de la emisión monetaria, y obviamente la Corte Suprema falló en que tenía razón, y se terminó ese gran experimento que tenía y que le había dado tanta riqueza y tanta buena forma de vida a esa gente en tan poco tiempo, ¿no? Yo creo que ahora no hay que cometer ese pecado. Yo le digo a los bancos centrales que prueben este nuevo tipo de monedas complementarias, porque a lo mejor está el éxito que todos estamos buscando. Total. Vos sabés que, bueno, tengo una pregunta que creo que es para una siguiente conversación, que tiene que ver con la implementación de este tipo de monedas en comunidades más chiquitas. Pero quiero que tengamos una nueva conversación sobre eso, porque me parece que puede disparar una serie de temas súper interesantes y bastante apropiados a la intervención de Vamos a Sumar en distintas comunidades de Argentina que muchas veces son más pequeñas y probablemente más fáciles, ¿no?, para implementar este tipo de cosas con este ejemplo que dabas. Ale, te quiero agradecer muchísimo esta primera conversación. Te quiero comprometer a que tengamos una próxima en relación a esto. Y bueno, vamos a cerrar acá esta charla con Alejandro Sebriugin. Ya lo voy a aprender, te lo juro. Bueno, vamos a cerrar acá. Gracias a todos y a todas por acompañarnos en este ciclo de Vamos a Sumar junto al Territorio Digital, esta iniciativa fundada por Techo, por Familia Bercomat, con el apoyo de Naciones Unidas Argentina, por la difusión de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también con el acompañamiento de la Fundación Más Voces, con quien estamos organizando esta campaña de donaciones para los grandes sumadores del NEA, así que todavía hay alguna oportunidad de sumarse a esta campaña a través de www.vamosasumar.org/donar, y ahí pueden participar acompañando con algunos canastos de donaciones. Ale, muchísimas gracias por este tiempo dedicado a Vamos a Sumar. Un placer. Hasta la próxima.